Todos los compañeros que nos hacen favor de estar presente en esta reunión de gran importancia. Mi nombre es Anselmo Santo Mendoza Morales. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal en el estado de Baja California Sur. Para mí es un honor poder tener la oportunidad de que nos comparta el maestro Osvaldo Cordero Padilla su conocimiento. En este momento me permito dar lectura a su vasta experiencia y a su currículo vitae. Tenemos el honor de recibir al maestro Osvaldo Cordero Padilla, licenciado en Derecho, con posgrado maestría en litigación oral, de los cuales ha tenido la oportunidad de estar dentro del servicio público. Tenemos como referencia que en marzo del 2021 ha sido nombrado coordinador de la Unidad de Investigación con Persona Detenida de la Fiscalía Regional de la Ciudad de Ensenada. Noviembre del 2019 fue nombrado coordinador de la Unidad de Investigación contra Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional Zona Ensenada. Abril del 2019, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Culposos de la Procuraduría General de Justicia. Octubre del 2018, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad con Detenido de la Procuraduría General de Justicia Zona Ensenada. Junio del 2018, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causa de la Procuraduría General de Justicia. Marzo del 2016, coordinador de las unidades de investigación contra robos y robos de vehículos de la Procuraduría General de Justicia, Zona Ensenada. Noviembre del 2015, agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia. Junio del 2014, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos de Robos de la Procuraduría General de Justicia. Diciembre del 2013, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Receptora de San Quintín de la Procuraduría General de Justicia. Año 2006, secretario de acuerdo adscritos a la Unidad de Maniadero, a la Unidad con Detenidos, a la Unidad de San Quintín y a la Unidad de Delitos Patrimoniales. Cursos y capacitación que forman y fortalecen su conocimiento. Diplomado en la formación y capacitación del nuevo sistema de justicia penal en Baja California. Diplomado en la capacitación para ministerios públicos con destrezas para juicios orales en la Alianza Estatal México-Estados Unidos en la ciudad de Santa Fe, Nuevo México. Capacitación en destrezas para juicios orales impartidos por la Alianza Estatal México-Estados Unidos. Protocolo de medidas preventivas de protección y medidas urgentes de protección impartidas por Procuraduría General de Justicia. Teoría del caso, argumentación e interpretación jurídica del sistema penal acusatorio, impartido por el Instituto de Capacitación y Formación Profesional, Procuraduría General de Justicia. Diplomado en Destreza Avanzada en Litigación Oral, impartido en California Western School en San Diego y en la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Taller en el Consulado de Estados Unidos de Norteamérica, así como diversos cursos y talleres. Maestro Osvaldo, para nosotros es de mucha satisfacción que pueda usted tener y darnos la oportunidad de recibir ese gran conocimiento que hasta este momento lo avala. Compañeros, les pido de la manera más atenta que tengamos abiertas nuestras cámaras para la constancia
que es requisito para entregar la constancia de que asistieron al curso. También veo en algunas de las capturas de imagen que hay compañeros que están en una sola proyección, como es la oficina de la Secretaría de Seguridad Pública de Loreto, donde tenemos a varios compañeros reunidos para este curso. Licenciado maestro Osvaldo, bienvenido y es suya su plataforma. Muchísimas gracias, Anselmo. Agradecerte antes que nada la invitación, el honor que me has hecho de poder compartir un poquito la experiencia laboral que tenemos ya por varios años y sobre todo pues tener esa oportunidad de tener contacto con personal de Dirección de Seguridad Pública, compañeros ministerios públicos, pues que son vecinos del sur, que he tenido contacto con algunos compañeros del Ministerio Público, en colaboración siempre con el área de vehículos. Me tocó, pues tengo el gusto de conocer a algunos compañeros ministerios públicos del sur a través de las plataformas digitales, a través del WhatsApp. Siempre es un gusto poder saludarlos. Les envío un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes desde acá de la ciudad de Ensenada. Ahorita estoy en mi área de detención, estoy en mi área de detenidos, pues siempre comprometidos a tratar de hacer las cosas bien. En ese aspecto, Anselmo, te agradezco muchísimo. Licenciado Anselmo, me tocó ser compañeros ministerios públicos, nos tocó ser partidarios de lo que fue el inicio del sistema penal acusatorio acá en la ciudad de Ensenada en marzo del año 2016. Un reto muy importante y muy bonito para nosotros y donde tuve la oportunidad de allegarme de personas con fortalezas legales y jurídicas, y una de ellas fue Anselmo. Entonces, en ese aspecto, Anselmo, pues siempre muy agradecido por el apoyo que me brindaste en estas áreas. Y pues adentrándonos ya un poquito a lo que es la invitación que me haces, y pues no es amenaza, Anselmo, pero yo creo que me encantaría visitar el sur en la primera oportunidad para realizar algunos talleres. Me encantaría llevarles mucho material, llevarles muchos ejemplos de situaciones que nos han venido sucediendo acá en Ensenada y de los cuales creo yo no son exentos allá en el sur. Muchachos, realmente mi intención con esta plática no es adentrarnos a los típicos cursos a los que me imagino han ido en miles de ocasiones, donde siempre se toma en cuenta lo que son los protocolos de atención, todas esas áreas que ya nos han estado informando y en su momento, y era muy importante al momento del inicio del sistema que tuviéramos conocimiento de lo que son las actuaciones protocolares, de lo que nos ordena el protocolo de primer respondiente, de toda la obligación que tenemos. Más sin embargo, creo yo que se dejó a un lado un poco lo que es la sustancia de toda esta información que ustedes manejan como primer respondientes, que es el llenado del IPH. ¿Por qué les digo esto? Esto es un área de oportunidad que se ha detectado a nivel estatal y a nivel nacional. Se están cometiendo algunos errores, algunas omisiones en el llenado del famoso IPH, lo cual ha permitido pues dejar algunas puertas abiertas para que defensores hábiles puedan de alguna manera sustentar peticiones que pues al final de un proceso penal pueden llevar a cabo incluso pues un retroceso, un sobreseimiento. Se han perdido asuntos por detalles que al parecer son insignificantes, pero que dan nacimiento desde el informe policial homologado. En ese sentido, comentarles, compañeros, miro mucho compañero de la Dirección de Seguridad Pública, la importancia de su trabajo es de suma relevancia. Yo en lo personal soy partidario de tener siempre una comunicación directa con los encargados de actas, incluso con los propios agentes primeros respondientes, para poder llevar a cabo un debido llenado de actas. Si bien es cierto, es obligación de ustedes como primeros respondientes llevar a cabo el llenado de las actas, también lo es que también la Fiscalía lleva la obligación de conducir esta investigación, y esta investigación nace desde que ustedes nos ponen a disposición un IPH con persona detenida o sin persona detenida. De aquí nace el 80% de una teoría del caso. En tratándose de detenido, yo creo que es más de un 90% la carga procesal que voy a llevar durante toda la etapa, con lo que es un informe policial homologado y con lo que son las actas, que obviamente son accesorias a este informe policial homologado. En este sentido es que me gustaría
el día de hoy, dejarles un poquito la experiencia que hemos tenido acá en Ensenada, y que les digo, no es únicamente en Ensenada, es a nivel nacional, porque lo he escuchado en los diversos foros en los que he tenido la oportunidad de participar, donde pues siempre se hace ese énfasis de cómo podemos mejorar el llenado de actas. Se escucha muy sencillo y creo que también ustedes lo han escuchado, es hasta trillado con diversos capacitadores que siempre manejan el llenado del acta tan sencillo como establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿no? Creo que estamos cansados de escucharlos. Sin embargo, no lo logran aterrizar muchas veces a la realidad, lo que realmente se necesita. Debemos de entender, compañeros, que es un área de oportunidad, ¿no? No se trata de que, no sé si les ha pasado allá en el sur, pero acá pasó mucho un tiempo de que nosotros como ministerios públicos a la recepción de la puesta a disposición, pues obviamente advertíamos ciertas omisiones, ciertos errores en el llenado de actas y tratábamos de que fueran corregidas al momento de la recepción, y me tocó muchas veces con compañeros pues que lejos de ver que se trataba de un trabajo de equipo, era una crítica a su trabajo, lo cual yo en lo personal me di a la tarea de trabajarlo, incluso acercándome a Dirección de Seguridad Pública, con agentes federales, con agentes estatales, pues dando pláticas y estableciendo el por qué muchas veces se pedía esa corrección en las actas. Y creo que acá en Ensenada nos funcionó mucho. Creo que hemos estado trabajando en coordinación y creo yo que los resultados que hemos dado en procesos con persona detenida, la verdad es que está sobresaliente en nuestras estadísticas. Hemos estado llevando asuntos a control complicados, que hemos pasado todas estas etapas, pero con independencia de pasar un control, hemos fortalecido la integración de las carpetas y hemos obtenido sentencias muy favorables de asuntos que se miraban muy complicados, y fue gracias a ese trabajo que hemos compartido con compañeros de Dirección de Seguridad Pública. Me refiero mucho a Dirección de Seguridad Pública porque el 80-90% del trabajo que realmente nos pasan con detenido acá en Ensenada viene de Dirección de Seguridad Pública Municipal. Obviamente, pues tienen el mayor calibre de agentes en la ciudad, y son normalmente los primeros respondientes. En este sentido, compañeros, tanto ministerios públicos, también comentarles que debemos de tener esa pues, cualidad, debemos de tener esa capacidad de poder transmitir de alguna manera el por qué necesitamos que muchas veces el IPH contenga la información clara y detallada. Una información que viene en un IPH detallada y sencilla, créanme, compañeros, que para nosotros que llevamos las audiencias, nos quitan una carga y un debate innecesario desde las horas, desde establecer las circunstancias del lugar, los domicilios exactos, establecer los testigos, sus entrevistas, que sean entrevistas. Yo no les pido entrevistas largas, les pido entrevistas posiblemente cortas, pero que sean muy concisas y que lleven la información que nosotros necesitamos. Obviamente, el primer respondiente pues no tiene la obligación o la carga jurídica que lleva la fiscalía, pero sí deben de entender que mínimo el asunto que están trabajando, cuáles son esos elementos del tipo penal que se requieren acreditar para con eso en el llenado de actas nos puedan ustedes apoyar desde esa situación, esa disyuntiva de cómo vamos a ir nosotros proyectando el asunto para construir la famosa teoría del caso. Pues, ¿qué es la teoría del caso? Es lo que nosotros como fiscalía construimos y lo que en su momento vamos y le decimos al juez qué sucedió. Acá en Ensenada nos ha pasado un fenómeno muy curioso donde los agentes están muy preocupados por llevar un registro en tiempo real en C4, en estar informando cada minuto la intervención que están realizando. Esto es correcto, sin embargo, me están dejando a un lado lo que es la recolección de la información, y muchas veces, por estar tan preocupados en llevar el registro en Central 4, pues omiten ir recabando la información que a final de cuentas van a vertir dentro del famoso IPH, que vienen siendo las cronologías de tiempos, desde a qué horas llegaron, en qué domicilio hacen la intervención, si la intervención fue por reporte ciudadano, fue por un reporte de C4, si realmente hay una flagrancia.
establecer desde ese momento los tiempos en que llegan al lugar, donde reciben la noticia criminal, que se entrevistaron con qué persona, que les refiere y les señala qué fue lo que sucedió. Ir estableciendo cronológicamente esos tiempos es de suma importancia, compañeros, porque no podemos, me ha tocado ver en la práctica, no podemos recibir actas donde dicen ustedes que a las 11:05 de la mañana reciben el reporte y resulta que detienen a las 11 de la mañana, resulta que fue 5 minutos antes de recibir el reporte. Parece muchas veces irrisorio un ejemplo de este tipo, pero sucede en la práctica. Y sucede porque también es una responsabilidad del Ministerio Público que al momento de recepcionar actas no se está percatando de esos pequeños detalles. Asimismo, en lo personal siempre es el llenado del acta y el análisis de lo que es el incidente que se generó en relación a la intervención, que también de alguna manera cumpla con los requisitos cronológicos, que por acá en Ensenada nos han tocado defensores que quieren darle más importancia legal a lo que es el incidente, a lo que es la propia narrativa del informe policial homologado, y pues nos ha tornado en debates bastante caóticos que también con independencia de los criterios de los jueces, pues nos ha tocado librar estas batallas y en otras ocasiones ya nos ha tocado llevar reveses. Entonces, compañeros, comentarles o aconsejarles siempre que lleven esa recopilación de la información ustedes como primeros respondientes, como lo hacían los policías antiguos, ahora sí que llevando sus anotaciones con horas, qué hicieron en cada hora, detallarlo para el momento que ya llegan a la oficina con el detenido, pues les sea a ustedes más fácil llevar a cabo el llenado de actas. Esto obviamente va a beneficiar en la calidad del informe y sobre todo en el tiempo en el que ustedes tardan en poner a disposición un detenido, que también esto, no sé si allá en el sur, ahorita a ver si alguien me apoya por allá, les ha tocado tener esta complicación. Acá cuando recién empezó el sistema en 2016, pues realmente la defensa abusó mucho del tema de la puesta a disposición de manera inmediata y debatían si pasaban 2 o 3 horas a la puesta a disposición, ya era un debate infernal y en los primeros audiencias hubo jueces tan garantistas que incluso llegaron a decretar detenciones ilegales por la tardía en la puesta a disposición, lo cual obviamente fue superado con el tiempo, pero normalmente la ciudad de Ensenada es el municipio más grande del país, sin embargo, la jurisdicción que me toca a mí cubrir como coordinación con persona detenida no es tan amplia. Y cuando cuando los muchachos hacen las detenciones, aproximadamente son de 5 a 6 horas en ponerme a disposición a un detenido. La verdad, por las distancias que se manejan en la zona urbana de la ciudad de Ensenada, es demasiado tiempo. Les estoy hablando de que estamos nosotros trabajando el nuevo sistema desde marzo del 2016. Si se fijan al día de hoy, ya pasó bastante tiempo, sin embargo, siguen trabajándose este tipo de situaciones. Pero bueno, les digo, son temas que han sido superados por acá. No sé allá en el sur cómo les ha ido con temas así tan sencillos. Yo siempre les digo a las personas que trabajan en seguridad pública que es importante que pidan la capacitación para el tema de tener esa agilidad de poder construir un informe policial homologado, de que tengan esa oportunidad de sintetizar los hechos de manera que les permita no perderse en la narrativa. Muchas veces vemos cómo es tanta la información en el evento, pues que realmente no tiene pies ni cabezas la narrativa. Y es donde se nos complican los asuntos, y normalmente son los asuntos de mayor relevancia los que contienen bastante información. También comentarles que es importante como primeros respondientes que tengan pleno conocimiento de lo que es el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos, en el cual nos marca los parámetros de cómo puede ser detenida una persona, es decir, hablando de los supuestos de flagrancia. ¿Por qué? Porque de aquí nace, pues les digo, la importancia de que ustedes adviertan si fue detenido al momento de estar cometiendo el delito o si fue detenido posterior a la comisión previo señalamiento. Esto permite pues que el primer respondiente tenga esa capacidad de dejar bien delineada esta situación y sobre todo fortalecerlo con el acta de entrevista. Soy muy enfático en que las actas de entrevista que vienen acompañadas al informe policial homologado deben de contener
esa información de calidad, porque muchas veces me ha tocado acá en Ensenada que incluso los ofendidos o los testigos ya no son localizados después de la detención. Y me ha tocado irme a controles de detención con la pura información del IPH y con las puras actas de entrevista. Y créanme que es muy satisfactorio para mí en lo personal tener éxito dentro de una audiencia donde incluso ni siquiera mi personal declaró a la víctima o declaró al testigo. Me fui únicamente con las actas de entrevista que realizaron agentes de Dirección de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque me han permitido la calidad muchas veces de las actas de entrevista que me acompañan poder realizar esta situación. Obviamente hay temas donde no me ha alcanzado y realmente pues tenemos que otorgar las libertades en los términos por falta de elementos, pero imagínense o les comento la importancia que tienen ustedes como primer respondientes en el llenado de actas. Deben de creérsela de que ustedes son sumamente importantes en esta etapa, ¿no? Y somos un equipo como fiscalía, como primeros respondientes, debemos trabajar siempre de la mano. También debo de comentarles, también no sé cómo anden ustedes allá en el sur con, normalmente por periodos han sucedido situaciones acá en Baja California, donde los defensores, al momento que a alguien le sirve algo, se lo pasan entre ellos acá en la Defensoría Pública y empiezan a atacarnos de manera paulatina a las diferentes fiscalías de la región. Por ejemplo, acá nosotros hemos estado detectando de que en los incidentes de C4, muchas veces los agentes por protocolo de seguridad han realizado o han puesto los candados de mano a los detenidos por X o Y posterior a ello refieren en el mismo informe policial homologado que llevan a cabo la detención material del imputado con su lectura de derechos. Y estas situaciones así de sencillas nos han llevado al grado de que los jueces han venido comprando de que la persona ya está privada de la libertad y de que no se puede realizar un segundo acto de detención y que esta actuación es un abuso de autoridad y nos han decretado detenciones ilegales. Esto se los comento por si no les ha sucedido allá en el sur, o que tengan mucho cuidado porque son tendencias que vienen por parte de defensores de estar checando los incidentes, de que no se maneje que existe una detención previa al tema de la detención ya formal con la lectura de candados o con la colocación de candados. Acá nos toca mucho manejar detenido lo que es el famoso estado de ebriedad y causar daños. Este es el asunto que nos toca conocer al diario y es muy interesante porque el ejemplo claro es, llega la gente al lugar del reporte, un accidente de tránsito común y corriente, se entrevista con la parte afectada, realiza el señalamiento en el lugar de la persona que le causa el daño. El agente, al tener la interacción con la persona señalada, pues advierte claramente que el conductor expide fuerte aliento alcohólico. Este indicio es suficiente para que el primer respondiente, al verificar de manera inicial quién es el responsable del hecho de tránsito, pues traslade a la persona a la Dirección de Seguridad Pública para su certificación médica y establecer si viene conduciendo en un estado de ebriedad o intoxicado por alguna sustancia de uso prohibido. Esto es bien interesante porque acá en Ensenada hubo un tiempo donde los compañeros referían pues que pues colocaban candados de mano y hacían una intervención provisional de la persona y era trasladada a la Dirección de Seguridad Pública donde les confirmaba al médico de guardia que se encontraba en estado de ebriedad y en ese momento procedían con lectura de derechos y quedaba detenido formalmente. Esta situación causó acá en Ensenada varios debates porque los defensores referían que esto era una arbitrariedad. La persona ya había sido detenida en el lugar de la intervención y era trasladada a su certificación médica, donde nueva cuenta referían era vuelto a poner o era detenido nuevamente. Parece absurdo, parece confuso, pero yo soy de la idea, y cuidando siempre los temas constitucionales, incluso puedo estar de acuerdo con estas manifestaciones de la defensa,
porque debemos de ser enfáticos en este llenado de actas de que la intervención que se está realizando sí es provisional, pero no estamos deteniendo. Ustedes me van a decir, oye, pues la persona viene intoxicada, posiblemente se pone renuente. Pues sí, eso es lo que pasa en la realidad. Sin embargo, lo que debe de quedar documentado es que esta persona fue trasladada a Dirección de Seguridad Pública para su certificación médica. Hasta que no nos dé el resultado del médico es donde nosotros ya colocamos candados y hacemos lectura de derechos. En ese momento es donde se materializa la detención. Diferente es si en el hecho de tránsito hay una persona lesionada. Acuérdense que el delito de lesiones tiene pena corporal. Por el simple hecho del tránsito de hecho, ya hay una persona lesionada, yo ya tengo facultades para detener a la persona. Si esta es la hipótesis, yo detengo formalmente, hago lectura de derechos, porque yo ya tengo una persona lesionada y tengo acreditado que tú eres responsable del hecho de tránsito. Ya al momento que me traslado a la estación y me dan el resultado de que conduce en estado de ebriedad, obviamente esa atenuante únicamente se informa para que la fiscalía en su momento pues ya tenga los elementos y pueda en su momento formular la imputación por otro delito diverso. Así nos han venido sucediendo varias situaciones que han sido muy interesantes y que por eso siempre, cuando tengo la oportunidad de acercarme con ustedes, siempre platicar estos ejemplos, porque son situaciones que nos van a pasar y lejos de cuidarme de que sí qué actas voy a llenar y este tipo de formalidades que obviamente sabemos es nuestra obligación, lo cierto es que también debemos ya de empezar a pulirnos y empezar a establecer por qué son las cosas y por qué deben de quedar detalladas. Tuve un evento hace un mes de relevancia aquí en la ciudad de Ensenada donde se reportó vía C4 la privación de una femenina. Se trasladan los agentes de seguridad pública, siendo ellos los primeros respondientes, escuchan desde la parte posterior del predio el grito de auxilio. Los agentes, obviamente, al salvaguardar un bien, ingresan a la propiedad y logran la detención de la persona y logran rescatar a salvo a la persona. El asunto estaba muy interesante, sin embargo, la debilidad que tenía este asunto y que terminamos pues siendo derrotados de manera inicial con todo el dolor de nuestro corazón fue por una situación técnica que es lo que les vengo platicando. Los compañeros cuando empiezan ellos a hacer el reporte a C4 reportan que los primeros respondientes son los agentes Pedro y Juan y que Pedro y Juan detienen a una persona. Eso fue a las 10:36 de la mañana. A las 10:37 se reporta el arribo de los agentes Antonio y Ricardo. Y los mismos, lo que les platico, son los que narran que ellos al escuchar el grito de auxilio, ingresan, realizan la intervención, realizan la detención, proceden con detención, colocación de candados y lectura de derechos. Entonces, si ustedes observan del incidente de C4, desconocemos hasta el día de hoy por qué los agentes, que son los primeros en llegar, refieren que habían detenido a una persona. Así queda únicamente en el incidente. Ya en la cronología de tiempos, ya se establecen las circunstancias que yo les vengo comentando y que quedaron debidamente motivadas en el IPH. Fue una audiencia bastante larga donde la defensa expuso precisamente pues que quedaba esa duda de cuál fue el tiempo de la detención, si realmente fue a las 10:37 o fue a las 10:40 y tantas horas que manejaban los primeros respondientes. Obviamente, ya al platicar yo con los compañeros, pues refieren que efectivamente había llegado una pareja de manera inicial y que la persona, el que era el reportado, había salido momentáneamente del predio y ellos le habían dicho con comandos verbales que se quedara ahí, que no se moviera. Y eso fue lo que ellos reportaron como una detención, pero eso nunca fue una detención. O sea, estaban dentro de una propiedad, no habían ingresado, le marcan con comandos verbales que tiene que quedarse ahí. Y cuando llegan al arribo de las demás unidades, el sujeto ingresa al inmueble y es cuando ya sucede el evento real de la detención, que los compañeros al escuchar los gritos de auxilio de la persona que estaba privada, ingresan a la propiedad y realizan la detención. Entonces, si se fijan,
Este asunto realmente de manera inicial nos quedamos sin él por el tema del famoso incidente. El incidente le genera duda al juez y el juez automáticamente pues se lava las manos, se le hace más sencillo referir que tiene una duda y pues la duda siempre le va a beneficiar al imputado. Entonces, son detalles que se escuchan muchas veces pues hasta irrisorios, pero que suceden en la práctica, nos han sucedido y créanme que cuando son asuntos pues relevantes siempre pues llevan un poquito más de problema para nosotros como fiscalía, incluso pues para la Dirección de Seguridad Pública, para las corporaciones que les corresponda. Compañeros, pues básicamente me gustaría ver si tienen dudas, si tienen algunas situaciones que les hayan sucedido para poder retroalimentarnos. La idea no es hablarles pues de lo que ustedes ya saben, ¿no? No vengo a hablarles de lo que es el protocolo de primer respondiente o de qué actas deben de llenar. Creo que esas situaciones están ya más que vistas. Me gustaría ver la experiencia que ustedes han tenido en base a estas situaciones de llenados, de circunstancias de la narrativa en los que podamos retroalimentarnos. Los escucho, no sé si alguien me quiera apoyar con esta participación. Pueden levantar la mano, compañeros, o escribir la duda o comentario dentro del chat. El compañero Reinaldo Guadalupe Gallardo Murillo tiene levantada la mano. Adelante, compañero. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Algo que creo que nos menciona ahí hay ciertos detalles que, vaya, es cierto, tenemos un tiempo ya trabajando con lo del IPH y todo eso, pero es de la parte del Ministerio Público, ciertas acciones que a veces omitimos. A veces creemos hacer bien nuestra narración, pero a veces ciertamente omitimos pequeños detalles que pueden ser factibles, ¿no? Para ya sea en el momento que se está dando la audiencia. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Aquí en Loreto tenemos esa cercanía con ministerios públicos y la verdad, tal como dice, hay pequeños detalles que nos dicen, afina esto, chécate esto, y siempre de la manera para que sea más, vaya, la información sea más bien estructurada, que esta persona pues realmente no tenga esas salidas, pues como hablan de los abogados, ¿no? De tal manera de que tenga esa facilidad de poder, digamos así, la otra persona salga como si nada. Para mí está muy bien que de cierta manera sea así la conferencia por medio de tener esa información, pues como digo, pequeños detalles que nos pueden servir a nosotros nutrirnos para poder agarrar de eso y poder hacer también nuestra información, pues, o sea, de cierta manera, pues, estoy pendiente de lo que dice y la verdad estoy apuntando puntos que ya realmente sabía, pero de todos modos hay cosas que a veces se le pasan a uno, pero pues por mí está muy, muy bien. Gracias, compañero, ahí por la participación. Sí, es bien importante que tengamos la comunicación y sobre todo ese trabajo de equipo, ¿no? Acá en Ensenada me ha tocado algunos compañeros que muchas veces pierden un poquito la noción del piso y sienten que son lo máximo. Y la verdad no es así. La verdad es que yo, si no tengo un trabajo en equipo con los compañeros primeros respondientes que me hacen llegar al IPH, la verdad, yo me siento hasta inseguro cuando voy a una audiencia, cuando el IPH no reúne esos requisitos. Pero les digo, yo siempre soy de la mano de sentarme con los compañeros y platicarles y explicarles. Y la mayoría de los compañeros me apoyan, se van tranquilos, se van llevando sus machotes de IPHs y cada vez me sorprenden acá en Ensenada.
La verdad que tengo un grupo de compañeros de la municipal que se me han pulido con llenado de actas, que la verdad yo los felicito, me da mucho gusto cuando llegan con un IPH, que les digo, están perfectos muchachos, yo no tengo nada que mencionarles, que me corrijan. Me han llegado con actas de entrevista que realmente hasta mi auxiliar muchas veces no tiene esa capacidad de hacer esa entrevista. Entonces, yo siempre felicitarlos cuando son dedicados a su labor. Y también he sido muy crítico cuando llegan compañeros con informes que la verdad no reúnen los mínimos y pues nos ha tocado trabajar, pero sí comentarles, el trabajo es en equipo, pues el trabajo no es lo que yo hice, se lo avienta al MP y que se haga pedazos, ¿no? Realmente somos todo un grupo operario de lo que ustedes hacen en la calle, yo lo llevo al tribunal y trato de que queden en prisión cuando es justificada, cuando es oficiosa. Es un trabajo muy bonito y yo en lo personal siempre les comunico incluso a los compañeros. Acá pues la ciudad de Ensenada es pequeña relativamente y los compañeros que normalmente sacan la labor son los que siempre están aquí constantemente visitándonos y tenemos esa comunicación, inclusive, oye Eli, ¿cómo te fue en la audiencia? No, pues, sabes que pues se quedó en prisión, entonces ese tipo de detalles son los que de alguna manera van acondicionando que la relación entre las partes y los operadores sea la idónea. No sé, compañeros de Dirección de Seguridad Pública, alguien que me apoye con la experiencia que traen allá en el sur. El compañero Gabriel Antonio tiene levantar la mano. Adelante, compañero. Puede activar su micrófono, compañero Gabriel Antonio. Adelante. Adelante, compañero Gabriel Antonio. Listo. Lo escuchamos. ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos. Bien, mi pregunta es bueno, buenas tardes. Nada más quisiera ver cuál es su opinión respecto, ocurre mucho acá en Los Cabos. En muchas ocasiones el centro de comunicación pues manda reportes diversos, de delitos diversos. Sobre todo se me ocurre ahorita el de violencia familiar, violencia intrafamiliar, en el que en muchas ocasiones llega el policía como primer respondiente al hecho y se encuentra pues que sí, efectivamente, tal vez se llevó a cabo una situación en la que pues por desgracia la mujer fue violentada de alguna manera, pero regularmente termina con el perdón en ese momento de esa persona afectada, de la víctima. Un perdón inmediato que se da ya frente al policía. O igual, pudiera hablar también de, por ejemplo, un robo de un teléfono, en el que finalmente, al llegar el policía, pues en muchas de las ocasiones se puede resolver el problema en ese momento. Es decir, la persona, la mujer que llamó por sentirse víctima de violencia de su pareja, pues únicamente en ese momento puede decir en muchas de las ocasiones que pues únicamente llamó a la policía para asustar a su pareja o que quería que en ese momento dejara de lastimarla, de molestarla. O igual lo que comenté del robo del teléfono, que pudiera decir la persona, pues que en cierto momento, después de que el policía ya llegó, que ya lo pudo solucionar o que ante la presencia del policía, quien lo haya tomado, se lo haya devuelto. ¿Qué tipo de acciones realizan, por ejemplo, ustedes allá, en este caso, con el policía? En muchas ocasiones acá, pues, ha ocurrido que el policía pues recibe una recomendación del Ministerio Público, muchas veces hasta un regaño, por haber tal vez solucionado o no proseguir tal vez con el informe policial homologado como debe ser ante la presencia del delito.
inminente que tal vez sí se realizó, pero que en ese momento se detuvo. ¿Cuál es su opinión al respecto de este tipo de asuntos? Gracias, porque me cancelaron el micrófono. Mira, compañero, es muy interesante tu comentario y va mucho de la mano a varias situaciones. Y quiero ir sobre la primera. La primera es el criterio que debe de haber entre las partes en el asunto en concreto. Sin embargo, muchas veces también deja la arista de que se haga una mala interpretación del actuar que posiblemente sea de buena fe por parte del primer respondiente. Sin embargo, acuérdate que dentro de las actuaciones protocolarias que vienen en el protocolo de primer respondiente, hay ahí un indicativo donde establece que el primer respondiente tiene esa obligación de acudir al reporte, de recabar la información de lo que es la noticia criminal, y en ese momento él establecerá si realmente se reúnen los elementos de la comisión de un hecho delictivo. Si se cometió un hecho delictivo como tal y está reportado, yo soy de la idea, compañeros, que debemos hacer las remisiones al Ministerio Público y quitémonos de posibles problemas futuros. Porque muchas veces, y más en el ejemplo que me diste, que es el idóneo, en el tratándose de violencias familiares, pues muchas veces las mujeres están muy vulnerables, no saben en ese momento realmente qué es lo que van a proceder, y posiblemente al momento que vean ya los agentes que están procediendo con una detención, posiblemente en ese momento digan, sabes que mejor no quiero que procedas en contra de él. Pero si ustedes están viendo que la persona está lesionada, que hay menores de edad, que está en riesgo la integridad de la persona, ustedes van a proceder como les requiere el protocolo, y que ya se decida en la etapa de sede ministerial lo que va a suceder con este proceso. Acá en Baja California, no sé allá en el sur con ustedes, la violencia familiar, el Código Penal acá en Baja establece que incluso este delito no es mediable. No podemos incluso mandarlo a un área de mediación. Forzosamente tiene que llevar su secuela procesal y en su momento optar por la salida alterna que le corresponda. Acá es la suspensión y el abreviado únicamente, pero ni siquiera hay un reparatorio, no hay una mediación. Entonces imagínate la magnitud del problema de que si bien es cierto puedas tú optar por un criterio en tu actuación, pero yo considero que te puede traer más problemas el tener ese criterio en ese momento. Imagínate que tú digas, bueno, no pasa nada, es algo irrisorio, y que más tarde vuelvan a reportar que sucedió un hecho con mayor violencia. Yo considero que también debes de ir viendo o analizando en qué circunstancias sí. Muchas veces a lo mejor es un robo mínimo, a lo mejor si todavía no tienes tú reportado esto en tu base, pues posiblemente a lo mejor sí puedas optar por un criterio y solucionarlo el asunto ahí en la calle, ¿no? Obviamente te quitas trabajo tú, me quitas trabajo a mí como fiscalía. Sin embargo, te digo, son asuntos mínimos que a lo mejor puedas optar por estos criterios. Y te digo, el protocolo incluso indica que cuando tú llegas al lugar y adviertes que el hecho realmente no reúne requisitos de un hecho delictivo, esto lo dejas documentado en tus informes que tú manejas y lo informas en su momento. O sea, no procedes tú realmente con una detención. Allá en el sur, no sé si ustedes a veces tengan comunicación con el MP y le echan el grito, oye, Lick, tengo esta situación. Acá con nosotros es muy común, nos ha tocado muchas veces, donde acá el ejemplo que tengo yo, que sucede mucho acá en Baja California, es que los reportes de robos no los dan de baja muchas veces los mismos compañeros míos de fiscalía, de las unidades especializadas, donde han hecho la devolución de los vehículos, y resulta que detienen al propietario manejando el vehículo. Al verificar los compañeros, pues les vota con reporte de robo, y pues muchas veces me llegan a hablar porque, oye, Lick, pues resulta ser que el reportante es Juan Pérez, tengo a Juan Pérez, está plenamente identificado, el reporte dice que el robo es de un Kia 2015, y pues es un Kia 2015, entonces ahí es donde esa comunicación fluye entre nosotros, y yo sí les digo, compañeros, pues realmente no es para que hagan una detención, o sea, ya yo te estoy incluso confirmando la información de que ese vehículo fue devuelto en fecha reciente, se le fue devuelto al propietario,
y no está dado de baja en el sistema y por eso te está generando que está 10-4 en el sistema. Se pueden documentar estas situaciones y solucionamos los asuntos. Obviamente también es criterio. Muchas veces hay compañeros que dicen, no, a mí me marca que está 10-4 el carro, yo se lo paso a usted 10-15 y usted va a resolver lo que corresponda. Adelante, o sea, tampoco vamos a generar una problemática, pero sí es parte de criterios que se puedan ir utilizando. Y si yo te estoy confirmando la información, considero yo que si tú lo documentas, no hay ningún problema, ¿no? Siempre y cuando la información sea directa de la autoridad. ¿Quién más, compañeros? ¿Quién más nos apoya? El compañero Víctor Alan Mendoza Mesa tiene levantada la mano. Adelante, compañero. Gracias, buenas noches. Yo considero que también, aparte del criterio que maneja el compañero capacitador, también debemos tomar en cuenta que a veces esos robos mínimos son de un mismo personaje o una persona ya recurrente. En ese caso también debemos considerar que si bien es un robo mínimo, si es una persona que ya nos está pegando de manera repetitiva con robos pequeños, pues ahí no cabría tanto el criterio de la parte policial en el dejarlo todo en un acta netamente administrativa, sino ya turnarlo a sede ministerial para que nosotros le vayamos creando ese historial a esa persona donde son robos recurrentes de un mismo sujeto en una colonia determinada o en un sector determinado, y entonces poder proceder a dejarle un antecedente penal y para que entonces se le pueda fijar una medida cautelar y esta persona deje de ser un índice delictivo en la sociedad. Gracias, Lick. Sí, es un comentario bastante atinado de tu parte. Incluso con las reformas al código, pues ahora también hasta el robo del chocolate del Oxxo, pues advierte que es un robo calificado, ¿no? A establecimiento abierto al público, la penalidad es elevada y obviamente las personas que cometen estos hechos, pues lo hacen una y otra vez. Entonces, sí es importante que muchas veces me han comentado compañeros, Lick, voy a hacer todo un IPH, todo un acta de inventario, voy a hacer todo un embalaje por 2 barras de chocolate. Pues sí, el asunto nos da para incluso, como bien dice Lick, pues si es una persona que ya tiene un historial delictivo, incluso con esta comisión del robo de 2 chocolates, nosotros podemos dejarlo en prisión preventiva justificada sin problema alguno y en su momento darle la sentencia y que la persona concurre una pena pues de algún tiempo y ya con eso también desarticulamos o dejamos fuera de la calle a alguna persona que pues se dedica realmente a estar cometiendo conductas delictivas. Acá en Ensenada, no sé, allá en el sur con ustedes, hubo un fenómeno también de muchas detenciones por portaciones de arma. Anteriormente, en el sistema tradicional, pues recordarán ustedes que era el sospechosismo del imputado, ¿no? Al ver la presencia policial que huía, pues motivaba que fueran intervenidos y en su momento de la revisión corpórea, pues se le encontraba el objeto. Pues obviamente estas actividades desaparecen con la entrada en vigor del nuevo sistema, pero pues he observado recurrentemente que ahora el acto de molestia se motiva porque el imputado pues arrojó basura, se brincó una barda, estaba merodeando casas, lo cual origina en su momento la intervención de los compañeros y al momento de la revisión pues encontrarle el objeto. Esto acá en Ensenada, eso es importante es platicarles
hemos llegado al absurdo acá con los jueces de que si el acto de molestia que generó la intervención del imputado fue que tiró basura, pues el juez nos está exigiendo, bueno, no el juez, sino que la defensa ha establecido que no se acredita realmente el acto de molestia porque no fue embalada la basura. Entonces, acá en Ensenada hemos llegado al absurdo que se están embalando la basura que tira el imputado, incluso se están remitiendo los informes administrativos, los informes policiales administrativos, donde viene emparejada la sanción, para poder nosotros acreditar fehacientemente en una audiencia de control que el acto de molestia realmente existió y que realmente existe la basura y que realmente va a existir la sanción que en su momento le deviene al ciudadano. Esto se nos ha complicado porque acá en Ensenada los policías no cuentan con folios, obviamente, para multar a las personas por tirar basura. Entonces terminan haciendo un informe policial administrativo que nos lo llevan emparejado con el informe policial homologado de lo que ya es la detención por un delito. Esto nos pasaba también o nos llegó a suceder a inicios del sistema con las infracciones, pero acá es más sencillo porque cuando la sanción es por tema de tránsito, pues obviamente pues se cuentan con las boletas de infracción y que también tenían que estar anexas al informe policial homologado para poder acreditar que el acto de molestia nace de una sanción administrativa por multa. Todas esas situaciones hemos pasado nosotros acá, pero sí la que últimamente permeó con todos los operadores fue inclusive de que se está embalando las basuras, las servilletas que tiraron los imputados, pues vienen ya anexas al informe policial, incluso pues ordenamos nosotros que sean inspeccionadas y forman parte del caudal que nosotros establecemos como indicios en las famosas audiencias iniciales de control de detención. No sé si en el sur alguien que me apoye de Dirección de Seguridad Pública les ha sucedido esto. Por aquí tenemos en el chat la participación de la compañera Dulce Ofelia. Dice, con respecto al llenado del IPH, ¿hay un límite en los anexos de la narrativa de los hechos? ¿O cuál sería la manera ideal para hacer una narrativa de los hechos? Hay un anexo incluso en la narrativa. Está el anexo 1 donde pueden continuar con la narrativa. Pero no hay un límite. Me ha tocado en asuntos complejos, me ha tocado incluso manejar más de 2 anexos en la que es la información del llenado de la narrativa, que realmente no es lo idóneo. Dentro más información venga, pues posiblemente podamos tener más complicación para detallar. Aquí yo lo que les aconsejo, compañeros, es llevar una síntesis de los hechos, es decir, tratar de englobar pues más información utilizando un poquito menos de palabras. O sea, obviamente acotar que siendo tales horas nos trasladamos al inmueble del hecho, que es un OXXO que se ubica en tal lugar, donde nos entrevistamos con la empleada, quien señaló que la persona que está en el interior se introdujo y se apoderó de 2 barras de chocolate, lo señala directamente y procedo con la detención. Así se escucha muy sencillo, pero así lo podemos hacer. Acá lo hemos hecho de esa manera y créanme que hemos obtenido IPHs que realmente están cortos, están de calidad, y le quitamos un sinnúmero de paja del informe, de información que muchas veces no nos sirve. Entonces, la información que realmente es de calidad es, obviamente, cómo tengo noticia del evento, a qué horas arribé, a dónde llegué, con quién me entrevisté, qué fue lo que me está señalando, y obviamente si está la persona que voy a proceder con la detención, hacer la descripción del ciudadano, establecer cuál es el objeto ilícito que se le encontró en su poder, y establecer que se realizaron las actas correspondientes. Allá, bueno, también nosotros en lo personal acá, yo no soy de la idea que se transcriba el total de las entrevistas en los informes policiales homologados. Me gusta que anexen en el informe policial homologado parte de la entrevista, pero la parte toral, la parte donde
está el señalamiento posiblemente de la persona que se está procediendo con la detención. No que me hagan toda la transcripción de la entrevista en el IPH, porque esto obviamente pues me hace un IPH muy extenso, que realmente pues si tenemos la capacidad de análisis, obviamente ustedes me están anexando el acta de entrevista en estas documentales, posiblemente nada más que me reforcen, que me apoyen al establecer que el testigo refiere o señala directamente al detenido como la persona que instantes o momentos antes la despojó del bien. Eso es importante para nosotros en la narrativa que llevamos en la audiencia inicial de control, pues incluso no nos desviamos a lo que son las actas anexas, sino ya en la narrativa del IPH, ustedes se hicieron cargo, nos apoyan con la información y yo es lo que en su momento le refiero al juez. Ya si existe un debate en la audiencia, pues yo ya me voy directamente al acta de entrevista que ustedes realizaron y obviamente ya la hago más extensiva. Obviamente cada ministerio público tendrá su estilo y su forma de llevar a cabo las audiencias, pero lo que es la información general, creo que cualquier ministerio la vamos a trabajar de la misma manera, ¿no? Tenga la experticia o no, creo que nos vamos a ir siempre sobre esas pautas. Adelante, compañero. Licenciado, aprovechando, me gustaría hacer una pregunta. Adelante. Con respecto al uso de los medios electrónicos, en el caso de Baja California, ¿cuentan con algún sistema, algún programa que permita el llenado del IPH? Y en caso de que así sea, ¿cómo ha venido esto a mejorar el trabajo de las policías? ¿Si realmente les ha facilitado el llenado o se ha convertido en alguna complicación? ¿Qué experiencia tienen respecto a eso? Gracias, compañera. Excelente punto. Acá en Baja California se ha optado por estar trabajando con el llenado a través de el equipo de cómputo. Es muy raro que estemos recibiendo narrativas de IPHs llenadas a mano como en su momento o inicialmente se estaban realizando. Ahorita, pues más del 90% de los informes que estamos recibiendo vienen redactados a través del sistema de cómputo. Se adaptaron los formatos acá en las computadoras de las diferentes corporaciones, que les ha permitido a los compañeros poder realizar el llenado a través del teclado de la computadora y pues obviamente con esto facilitar la escritura, y recibimos IPHs pues realmente pues plenamente justificados. Jugamos con los tamaños de las letras cuando es mucha información, pues tratamos de adecuar que no se nos engrose tanto el informe policial homologado. Ha sido positivo para nosotros como fiscalía. Obviamente nos mejoró mucho el tema de la lectura. Me tocó de manera inicial IPHs que la verdad no se les entendía ni la escritura ni la narrativa. Fue muy complicado. Algunas audiencias que yo llevé en 2016 en el área de robos, donde pues muchas veces teníamos, yo en lo personal llegué a hablarle a los compañeros para que me ayudaran a descifrar un poquito lo que era la narrativa. Cuando se opta acá en Baja por apoyarnos con este llenado de actas de esta manera, créanme que a nosotros en lo personal nos ha servido bastante. Incluso cuando son IPHs bastante complejos, los compañeros se vienen para acá con nosotros y aquí llenan actas y aquí se los revisamos y tratamos de que el acta se quede, el IPH quede lo más adecuado posible, ¿no? A la realidad. Obviamente siempre estando el compañero con nosotros, ¿no? Nada de poder modificar los IPHs. Yo soy enemigo de eso porque a final de cuentas una modificación de un IPH te va a terminar cobrando factura en su momento procesal. Entonces, sí, yo le digo a los compañeros, si tienes dudas en el llenado, vente para la oficina, te presto una computadora, tecléale, lo checamos y si hay que apoyarlos con algo en el llenado, lo hacemos. Entonces, créeme que sí, nos sirvió bastante. No sé si allá en Baja Sur sigan ustedes llenando el IPH a mano como se hacía inicialmente. Sí, por ahí miro con la cabeza que sí, eso es algo que deben de trabajar. Ahora sí con los implementadores del sistema. Yo no veo realmente por qué no se pueda ustedes apoyarse de la tecnología, ¿no? Obviamente
creo yo que están trabajando muy aparejados a lo que dice el protocolo de primer respondiente que establecía en 2017 que el llenado de actas tenía que ser así, pero realmente en lo personal y a nivel nacional no hemos escuchado que algún asunto haya tenido alguna complicación porque no se ha llenado de esta manera. Muchas gracias. A Me ti. parece que el compañero de nombre Rino quería participar hace un momento. No sé si todavía quiera participar el compañero. Adelante, compañero. Buenas noches, ¿se escucha? Sí. Sí, adelante, compañero. Buenas noches a todos los compañeros, compañeras aquí presentes y los demás. Una pregunta, licenciado. Aquí no van a dejar mentir los compañeros, veo algunos compañeros conocidos, que en ciertos robos que son en gran escala, por ejemplo, un ejemplo en una primaria aquí en San José del Cabo, donde se amoblaron el inmueble con computadoras nuevas, equipo de cómputo, pues al modo a los 3, 4 días, pues fue un robo donde se llevaron por completo el equipo. Mi duda a lo que voy es que se da mucho el WhatsAppeando por tu seguridad, entonces no hay mejor investigador que el ciudadano que siempre está en la calle, ¿no? Entonces, pues por ahí un ciudadano le pasó a unos compañeros unas fotos, inclusive creo, si mal no me equivoco, espero no estar mal, unos videos, entonces donde estas personas pues estaban sustrayendo el inmobiliario. Mi pregunta es esta. ¿Por qué? Lo comento porque días después me encontraba en el de Barandilla ingresando un detenido y había unos compañeros de la investigadores. Pues era prácticamente imposible no escuchar lo que estaban platicando si estaban a 1,5 metros de mí. Entonces ellos estaban cuestionando el origen de sus videos, el origen de las fotos. Inclusive creo que había unos screenshots de conversaciones. Se las habíamos pasado a un compañero y ese compañero pues obviamente localizó a la persona, la detuvo y realmente desconozco si fue así o me estoy equivocando en algunos puntos. Si es así, pues corríjanme para no regarla. Mi pregunta es de esas fotos o esas evidencias, digamos, ¿son válidas en el tribunal o en el juicio? Recordemos que aquí, al menos en el estado, y no sé si en el norte, el Congreso del Estado le otorgó las capacidades de investigación a la Policía Municipal, aquí todavía no. Digo, si de ser así, pues no hay ningún problema, ¿no? Pues es una evidencia totalmente válida, pero cuando no, como es en nuestro caso, con esas evidencias o esas fotos son desechadas por el juez, o cuál es el proceso que se toma, o cuál es la medida que toma el juez para hacerla válida. Ok, compañero. ¿La información que refieres fue obtenida por agentes de seguridad pública? No, o sea, le llegaron a ellos, o sea, el compañero le llegaron, mira, un ciudadano anónimo, al parecer, por eso hago hincapié, si estoy mal en algún dato que ustedes sepan, pues corríjanme. Le llegaron al WhatsApp, le llegaron las fotos y los videos de un ciudadano, okay, obviamente. ¿Y esa información el agente la proporcionó a la fiscalía o cuál fue la al parecer sí, pero lo que está, pues mi duda es que se estaban cuestionando los compañeros de la investigadora del origen de por qué nosotros tenemos estas fotos o de quién nos las brindó. Es correcto. Entonces, sí, acá estoy leyendo del licenciado sí, lo sé, pero bueno, pero obviamente, pues si los compañeros llegaron y hicieron el IPH, ya días después fue cuando comento que pasó eso, o sea, a los compañeros les llegaron esa información y obviamente pues hicieron lo correspondiente, pero esa siempre ha sido mi duda. Mira, compañero, aquí hay una libertad probatoria en el nuevo sistema, creo que son temas muy generales. Sin embargo, la forma de la obtención de la prueba es lo que siempre debemos de cuidar, porque aquí no tenemos límite para ofrecer pruebas. Sin embargo, sí hay una licitud y hay muchas teorías dogmáticas de cómo se debe obtener la prueba de manera adecuada. En este caso, considero yo que el agente de seguridad pública haya obtenido
datos de investigación, yo creo que no tiene la facultad como tal para eso. Exacto, sí, por eso Entonces, lo digo, pues. Ajá. exactamente. Entonces aquí, por ejemplo, si tú ya obtuviste la información, pues posiblemente ya forma parte del equipo de investigación y de la fiscalía ver la manera de cómo nos vamos a llegar de esa información de manera lícita. Si es a través de un diverso testigo que va a ofrecer estas pruebas y que las obtuvo, pero tendríamos que acreditar cómo las obtuvo, porque la defensa tiene todo el derecho de objetarnos la manera de obtención. Entonces, incluso acá en Baja nos ha tocado en juicios donde se nos ha requerido que acreditemos, tiene un nombre y se me olvida ahorita, tenemos que acreditar las fechas y el equipo de cómo se obtuvieron los elementos fotográficos. A eso hemos llegado en debates, en juicios acá en Baja California. Entonces, imagínate tú si esos videos y esas fotografías no podemos establecer nosotros cómo las obtenemos. Obviamente, no se trata de si el juez les va a dar valor o no, se trata del trabajo de la defensa que en su momento nos las va a debatir, y en una instancia donde ya estamos preparando el juicio, si no podemos acreditar esto, créanme que posiblemente nos vayan a desechar estos medios de prueba. La prueba ilícita, no, o sea, fotos y videos, obviamente que nos van a servir a nosotros, pero siempre debemos de establecer la forma de obtención. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, de cómo le vamos a dar esa licitud probatoria. Incluso si se obtuvieron fotografías o videos de un teléfono que es propiedad privada y que es parte del imputado, pues peor está el asunto, porque tendríamos, para obtener esa información, tendríamos nosotros que justificar y pedir la autorización ante un juez de control para poder obtener este tipo de información. Entonces, imagínate lo complejo de poder hacernos de la prueba. Incluso me ha tocado acá en Ensenada, donde es muy común ahora en redes sociales, en Facebook, donde se puede obtener la información de personas a través de redes sociales, y son los ofendidos los que en su momento nos traen la información, y incluso así es como hemos logrado la identificación de algunos imputados. Incluso en manera inicial o en años anteriores había mucho debate de que decían los defensores que era hasta un robo de la intimidad de las personas, lo cual es algo irrisorio porque, final de cuentas, es una red social, es pública, y esa información es lícita obtenerla de esa manera, pero obviamente forma parte de debates que hemos tenido en audiencias. Entonces, si la información le llegó a un agente de seguridad pública, yo consideraría que ya sea la estrategia que va a utilizar el fiscal, yo utilizaría a este servidor público de seguridad pública, yo lo utilizaría como testigo para que a través de él hacerme llegar del dato probatorio, y que en su momento ya sea el investigador el responsable de inspeccionar el contenido de las mismas y que forme parte del caudal probatorio de la fiscalía, y ahora sí, en su momento procesal, que es una etapa intermedia, pues debatir nosotros de que fue una obtención ilícita, ¿no? Ya es trabajo de la defensa en su momento tratar de desvirtuarnos esta prueba. Muchas gracias, licenciado. A ti, Rino. Por ahí miré que compañeros de Loreto querían también participar. Ahí está. Ya. Sí, listo. Adelante, compañero. Sí, buenas tardes. Mira, una pregunta con respecto al llenado del informe policial. ¿Sería correcto o qué piensa usted cuando se inicia lo que es el IPH, la narración de los hechos, cuando se ponen los datos diciendo tal día, tal hora, por tal lugar, es correcto poner todo ese tipo de información, por ejemplo, en la unidad, a bordo de tal unidad, con las siglas del policía municipal y todo eso? ¿Es prudente, es correcto toda esa información cuando se presenta ante el juez? Mira, por lo que es la experiencia y las formalidades, obviamente se sigue trabajando al día de hoy. Acá también trabajamos igual, pero es información que yo en lo personal no me sirve dentro de una audiencia inicial. Yo únicamente establezco que tal día los agentes Juan y Pedro, al realizar su recorrido sobre calle fulana de la zona centro, pues ya reciben la noticia, ¿no? Ya sea por reporte
de C4, por reporte ciudadano o porque están viendo el hecho en flagrancia. Entonces, son formalidades, compañero, que yo considero que no nos perjudican, ¿eh? O a lo mejor sabemos que el sistema es desformalizado, pero yo considero que son datos que son oportunos porque de alguna manera me establecen que efectivamente tú estás laborando, que estás dentro de una unidad debidamente balizada. O sea, toda la formalidad considero yo, compañero, que si no te metes mucho a muchos detalles innecesarios, yo considero que eso sí es oportuno que lo sigas trabajando, ¿eh? Ok, sí, porque tenía esa duda también conforme a los detalles. Meter todo, por ejemplo, ya en la teoría del caso, ¿no? Del hecho que pasó, sería simplificar, como usted dice, no meternos tanto, por ejemplo, en la descripción de un detenido. Al llegar al lugar, se observó a tal persona que vestía pantalón, camisa, gorra, tenis, cabello y eso. Entonces, yo considero eso que no es tanto meter ese tipo de datos, porque al final de cuentas, cuando te presentes como testigo, no te vas a acordar de todo eso. Entonces la defensa podría optar por preguntarte cosas respecto a todo lo que tú pusiste en el IPH, pero me acabas de comentar algo que me encanta porque forma parte de lo que me gusta transmitirles cuando platicamos. Estas capacidades deben de fomentarse en ustedes y de ver cuándo es necesaria la información y cuándo no. Entonces, no debemos de trabajar los IPHs todos igualitos. Hay IPHs que nos van a exigir más información que otros. Por ejemplo, el típico asunto donde te reportaron un robo con violencia, que acudes al lugar del hecho, te entrevistas con la persona y te refiere que hace un instante acaba de salir un sujeto sexo masculino, vestimenta color oscura, gorra color oscura y que va hacia la calle Juárez. Se implementa el operativo de búsqueda, te vas con tus compañeros y a las 2 cuadras interviene una persona porque coincide con las características de vestimenta. Entonces, imagínate lo relevante que es para nosotros como fiscalía que dentro de tu informe policial homologado me puedas detallar ahí sí y seas muy extensivo en que detuviste a una persona, sexo masculino, tez morena, tez blanca, que viste con camisa negra, gorra negra. Entonces, ahí es donde cobra relevancia que tú te extiendas en esos datos. Diferente es que a lo mejor detienes a una persona en flagrancia delictiva conduciendo un vehículo de motor robado. Ahí a lo mejor no me interesa tanto que me la describas tan detallado. Simplemente abordaste a la persona, dijo llamarse Juan Pérez, se identificó, la persona conduce un vehículo robado, procedo con su detención. Entonces, eso es precisamente lo que tenemos que empezar a que ustedes como primeros respondientes, también ustedes vean cuándo necesito yo que la fiscalía tenga conocimiento de más detalles y cuándo no me voy a extender tanto. Es innecesario que en un IPH, para por portación de arma, que en un IPH por uso de vehículo robado, por unas lesiones donde está la persona ahí en el lugar, a lo mejor está por una detención ciudadana, está siendo señalado contundentemente, posiblemente ustedes puedan manejar menos información del sujeto detenido. No sé si me explico en ese tema. Sí, claro. Entonces te digo, eso ya forma parte de lo que ustedes deben de tener ya como cultura general y establecer cuándo sí y cuándo no. Y cuando haya una duda, compañero, yo soy de la idea que se comuniquen con el fiscal y le digan, Lick, tenemos este asunto y que se coordinen de manera conjunta y es la manera en la que se logran mayores éxitos en el llenado de las actas. Lo que sí comentaba de manera inicial es súper necesario, compañeros, que ustedes recaben los datos y tengan esa facilidad de ir recabando horarios de todas sus intervenciones para que al momento que ustedes ya van a llegar a la oficina a realizar el IPH, pues ustedes puedan realizarlo de manera rápida, fluida y que no se estén preguntando o estén pidiendo el incidente a ver a qué hora reporté, qué hice esto, sino que ustedes son los hilos conductores de la información. El incidente de C4 no debe estar nunca por encima de lo que ustedes dejan narrado en el IPH. Ustedes para mí son la prueba contundente. El registro de operaciones es anexo y es algo que nos fortalece para establecer que su actividad quedó registrada en el comando. Sin embargo, este documento no debe ser
no debe tener un imperio sobre el IPH. El IPH para mí es la prueba idónea y es la prueba correcta, porque es donde ustedes señalan de manera categórica las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y señalan que un ciudadano realizó señalamiento directo en contra del imputado. En un IPH llenado con estas características, tenemos asunto hasta para un juicio. Yo soy de la idea, y lo he compartido con muchos compañeros en el Estado, de que el asunto en flagrancia es muy complicado que se nos caiga un juicio. La flagrancia nos da para nosotros llevar un asunto a juicio y tener una sentencia condenatoria. Es más complicado llevar un asunto a juicio por investigación, porque ahí sí tenemos que tener más cuidado con los datos y cómo obtuvimos el resultado de la investigación. Entonces, imagínense lo relevante del trabajo que están realizando ustedes en la calle, compañeros. Muy bien. Gracias, Lick. Nada. ¿Quién más nos apoya, compañeros? El compañero Víctor Alan Mendoza Mesa. Adelante, compañero. Gracias. Para compartirle, Lick, a mí me tocó una vez en una audiencia de control de detención, mientras estaba en Ciudad Constitución, que un juez de control me determinara como ilegal una detención porque no fue exhaustivo el compañero de la policía municipal en detallar las características físicas de la persona detenida, más allá de la vestimenta, cómo eran las características físicas. Inclusive en ese IPH se llegó a narrar un tatuaje muy significativo que tenía esta persona de una lágrima en uno de los ojos, y aún así el juez de control lo determinó que no era fehaciente para determinar que era ese individuo en específico el mismo que había cometido el incidente. Así que, pues, habrá ocasiones en las, como usted dice, que debemos ser más exhaustivos y tratar de hacernos llegar los compañeros de la municipal y hacernos llegar a nosotros la fiscalía los datos necesarios para poder debatir en una audiencia de control, pues cómo es que ellos se cercioraron que sí era la misma persona que fue reportada a la que es detenida, porque habrá muchas veces la defensa se podrá ir por cualquier resquicio que le dejemos en decir, pues que cuántas personas en la calle no van circulando con la misma ropa o con gorra y por eso las vas a detener. O sea, ¿cómo es que tú, policía, te das certidumbre o individualizas al detenido? Totalmente de acuerdo, Lick. Y también nos toca hasta los estados de ánimos de los jueces, los criterios que tienen. En un asunto, no todos los asuntos son iguales, de verdad se los comentamos en la experiencia que hemos tenido acá en la Fiscalía. Acá en Ensenada únicamente tenemos 3 jueces y los 3 jueces piensan con diferentes criterios. Es bien complicado para nosotros la labor. Entonces, de ahí es de que ustedes también nos apoyen en darnos toda esta información que se necesita. Y más en esos asuntos, ¿no? Y como me imagino que te pasó algún robo en progreso donde se señaló las características, pero pues cuando hay tatuajes, cuando hay situaciones que no las pueden tener todas las personas, considero yo pues que realmente no es exacto el criterio del juez al decir que no, los agentes fueron omisos cuando nos están dando pues muchas características, pero pues nos toca de todo y también de cómo anden los jueces. Entonces es por ello que siempre les pedimos que ustedes sean muy detallistas con todas sus diligencias. Incluso, compañeros, me ha tocado, no sé si al caso con ustedes, pero por ejemplo en actas de entrevista donde, por decir algo, el ejemplo muy típico que me toca acá en Ensenada es, tengo un fenómeno de muchos robos al Oxxo, que imagino pues que ustedes también no son exentos del mismo, toda vez que Oxxos hay en todo el país, donde pues normalmente las entrevistas de los que señalan a los imputados pues son los dependientes de la cadena comercial, ¿no? Pero de verdad, o sea, no lo hago en crítica, siempre lo hago para que podamos construir mejores entrevistas. No puedo concebir
que ahorita me pasen una entrevista de 3 renglones donde me digan que se entrevistaron con Juan Pérez y que Juan Pérez les dijo que eran las 8 de la noche, que entró una persona, le apuntó con un arma y se llevó el dinero. Y ya es todo lo que me hice un acta de entrevista. Entonces, imagínense cómo me acotan la información. Si esa acta de entrevista para mí es de suma relevancia, porque esa entrevista yo la voy a utilizar en el control de detención para establecerle al juez que la persona fue detenida posteriormente, pero que teníamos información, que teníamos datos, que el primer respondiente contaba con esa información que le permitió poder hacer su operativo de búsqueda y a los minutos poder realizar la detención. Imagínense si ustedes nos acotan esa información dentro de un acta de entrevista, pues imagínense las facilidades o el mundo de bondad que le damos a un defensor hábil para atacarnos si realmente la gente contaba o no con la información necesaria. Es por ello que yo siempre les comento en esas actas de entrevista, primero, ubícate en tiempo, ¿sabes qué? ¿Quién es la persona que estás entrevistando? Muchas veces yo doy por hecho que la entrevista es del dependiente, pero muchas veces ni siquiera nos ponen esa información de que se entrevistaron con Juan Pérez y que Juan Pérez es empleado demostrador de la negociación OXXO, que su horario de trabajo es de 10 de la mañana a 4 de la tarde y que al momento que estaba cobrando llegó un sujeto, sexo masculino, tez blanca, ojos verdes, pelo lacio, posiblemente traía cubrebocas, que es muy común actualmente, pero que vestía con una chamarra negra, que traía Levi's, que traía tenis. O sea, si alcanzaron a ver, si no, pues obviamente yo sé que ustedes no están obligados a darme esa información, pero si el testigo pudo observar mínimo las características del rostro, las características de la vestimenta, esa información es suficiente para que ustedes puedan corroborar que la persona que interviene cuadras más adelante es la misma persona que cometió el hecho delictivo. Y pues normalmente o siempre tenemos la oportunidad de que se hace la detención y se hace el hallazgo de la cosa robada, pero pues muchas veces sabemos que no encontramos los objetos, ni las armas, ni con lo que se violentó a las personas. Entonces imagínense, es cuando más se complica el tema para nosotros de la flagrancia delictiva. Incluso, compañeros, no sé si allá ustedes, pero acá en Ensenada, pues muchas veces cuando se hace la intervención o la detención de la persona, muchas veces los agentes la trasladan de nueva cuenta al lugar del hecho para concluir la labor de entrevistas. Incluso me ha tocado entrevistas donde el dependiente refiere, la persona que traes detenida es la persona que llevó a cabo el hecho delictivo. Créanme que eso, compañeros, me ha quitado muchos dolores de cabeza en audiencias. Ha sido muy contundente el señalamiento. Tenemos características físicas, tenemos características de vestimenta e incluso tengo un señalamiento en el lugar del hecho. ¿Y qué creen? Eso me quita un mundo de trabajo porque incluso hasta me he evitado las famosas diligencias de reconocimiento. Entonces, en los asuntos que se pueda hacer, hay que hacerlo, compañeros. Nos están quitando una carga laboral a la fiscalía y estamos siendo muy contundentes y les digo y les vuelvo a recalcar, esos señalamientos es muy complicado, así sea el mejor defensor del país, es muy complicado que se los quiten y los jueces con esa información normalmente nos dejan a estas personas procesadas o vinculadas al proceso. ¿Quién más nos apoya a compartir ahí sus experiencias? El compañero Gerardo Marrón tiene levantada la mano. Adelante, compañero. Muy buenas noches, muchas gracias. Primero que nada, saludar rápidamente aquí a nuestro expositor, licenciado Osvaldo. Es un gusto saludarte. Igualmente, Lick. He tenido la oportunidad de compartir contigo como compañeros y como contrapartes. Y retomando un poquito el comentario de compañero Rino en cuanto a la cuestión de las fotografías vía WhatsApp y de este tipo de grupos, rápidamente me gustaría, salvo tu mejor opinión, comentar que me parece que como dato de prueba, como indicio, pudieran ser válidas, pudieran tener importancia dentro de la investigación.
Sin embargo, considero que eso tendrían que hacer a través de una aportación, es decir, una vez que el compañero agente de la Policía Municipal tiene conocimiento de esos archivos informáticos vía WhatsApp o vía o cualquier otra vía, Facebook, hacer de conocimiento al agente investigador. Muy probablemente de primera instancia tuviera que aportar su aparato telefónico para que un perito en materia informática pudiera extraer el archivo, pudiera corroborar la metadata, que yo creo que es lo que estabas buscando hace un momento la palabra, y con la metadata llegar al origen del archivo y verificar si es un archivo que está editado, ¿no? En el caso de que no fuera un archivo editado, pudiera ser muy útil para un juicio. A lo mejor tiene que allegarse o tiene que hacerse llegar a juicio a través del testimonio del agente investigador, perdón, del agente municipal o de la persona que aportó el medio electrónico, pero yo considero que sí pudieran tener una validez dentro del juicio y que pudiera ser un indicio muy importante e inclusive llegar a ser una prueba crucial, ¿no? Obviamente, extraídos por los medios correctos, ¿no? Y verificada la metadata. Es correcto, Lick. Es un muy buen punto de participación. Te agradezco. Era la famosa metadata, ¿no? Nos tocó, a lo personal, dentro de una participación que tuvimos allá en Mexicali, en un foro con ministerios públicos de la unidad de homicidios, donde nos platicaban precisamente de un asunto que incluso estaba en amparo, donde hubo una resolución porque el medio de prueba más fuerte que tenía la fiscalía precisamente era un soporte fotográfico para identificar a un imputado, y donde no pudieron acreditar los famosos metadatos, no pudieron establecer el origen de las fotografías y fueron nulificadas esos datos de prueba, y la fiscalía pues quedó muy endeble en el juicio y terminaron pues con una sentencia absolutoria, y incluso estaban en tramitología de amparos. Ya no supe la resolución de ese asunto, pero sí fue algo que en su momento nos hicieron mucho énfasis para los que tuviésemos asuntos que tenían la posibilidad de llegar a juicio y que tuviésemos como soporte probatorio fotografías, videos. Entonces, es abonando un poquito a lo que nos preguntaba el compañero de Seguridad Pública, ¿no? Y la importancia de poder determinar la procedencia ilícita de estos datos de prueba. Incluso en asuntos relevantes, nosotros hemos optado por que las inspecciones de lugares que sean a través de anexos fotográficos, incluso los está realizando servicios periciales. Parece exagerado, pero realmente nos estamos protegiendo en asuntos relevantes, obviamente, ¿no? Que sabemos que existen posibilidades de llegar a juicio, para que sea periciales quien quede con este soporte fotográfico y que en el momento que seamos requeridos por quien sea, podamos de manera tecnológica responder y decir, pues aquí está la información de la fotografía, salió de tal hora, salió de tal equipo la proyección. Es bien importante todo este tipo de análisis que se hace a la prueba, ¿no? Y no sé si alguien de la fiscalía, algo que les haya sucedido en IPHs, algo que esté permeando en jueces acá en la Baja Sur. No sé si les ha tocado eso que les platiqué, compañeros, de que hemos llegado al absurdo de que se tiene que acreditar el acto de molestia hasta con la recolección del indicio de la basura, cuando son intervenciones de este tipo. No sé si en el sur les ha tocado algún juez que también esté siendo totalmente garantista y esté tomando en consideración esto. ¿No le ha pasado a usted, Víctor, Alan? Adelante, compañero. Compañero, no al punto de que tengamos que andar haciendo que la policía nos asegure basura o cuestiones así. Cuando menos a mí, que en lo particular me tocó trabajar tanto en
Comondú, como aquí en Los Cabos, no me ha tocado en una audiencia de control de detención que algún juez de control o alguna defensa, ya sea particular o pública, haga alusión a los momentos en los que fue detenido la persona o que se haya tanto tampoco la tramitología, más bien se enfocan, o aquí en la baja me ha tocado a la inmediatez de la puesta a disposición, que si esta tarda más allá de 2 horas, incluso hasta son muy críticos en decir, estás a tantos kilómetros, viajaste más o menos a tal velocidad, la razonabilidad del tiempo que te tardas del lugar en que lo detuviste a la oficina donde está la procuraduría para que lo pongas a disposición, pues no debe medir más allá de tanto tiempo y demás, y entonces ya no se está cumpliendo la mediatez. Eso es lo que más está atacando aquí, más allá que el buscar las razones de cómo es que fue detenido, sino más bien la retención es lo que más te están peleando aquí en la baja, cuando menos a mí en lo personal, en lo que me ha tocado. Qué delicado, ¿no? Porque, híjole, pues acá en Ensenada, si tuviéramos los jueces allá de ustedes, ya nos hubieran soltado también el 50% de las puestas a disposición. Acá en promedio de una puesta a disposición son de 3 a 4 horas. Y te digo, la ciudad es pequeña, sí hay lugares muy retirados y ahí sí los jueces obviamente pues son de alguna manera comprensibles, ¿no? Tenemos áreas rurales muy alejadas donde la puesta a disposición a veces ha durado hasta 8 o 9 horas, pero son temas que se superaron acá en Baja California, la cuestión de la inmediatez. Sí, sí los jueces de alguna manera han advertido que son muchas las diligencias y actas que se tienen que llenar por parte de los compañeros y han sido comprensibles, pero sí me ha tocado escuchar compañeros de otras partes del país donde tienen el mismo problema que me comentas. Compañero de Seguridad Pública, no sé, alguien más que quiera participar en el tema del llenado del IPH. Bueno, pues entonces, compañeros, pues básicamente me gustaría concluir la participación el día de hoy señalando varios rubros importantes, ¿no? Y obviamente algo que tengo curiosidad y no pregunté, ¿desde qué año está en vigor el nuevo sistema o el sistema acusatorio en la Baja Sur? ¿Alguien que me apoye con la pregunta? Desde 2015, maestro. ¿2015? Así es. Tienen un año más inclusive que la Baja California acá con nosotros. Bueno, Mexicali obviamente son los pioneros del sistema acá en esta área, pero acá en Ensenada estamos desde el 2016. Pues siempre a través de los años observamos cómo siguen existiendo áreas de oportunidad. Y como les comentaba de manera inicial, es importante que se empiece, no la capacitación, sino que empecemos a trabajar como una sola unidad en el tema de lo que puede, pues no la perfección no existe, pero sí llegar a un punto de que el llenado de la narrativa del IPH sea ya punto preponderante y de fortalecimiento, ya dejando a un lado pues lo que fue la capacitación inicial de lo que era el protocolo, cuáles eran las actas anexas, cuáles son las obligaciones que tenemos de llenado de cadenas de custodia. Obviamente todo esto es de suma importancia porque al final de cuentas cuida las formas y el fondo de los asuntos. Sin embargo, considero yo que el área de oportunidad a nivel nacional, no nada más en Baja Norte o en Baja Sur, es precisamente el tratar de que la narrativa del IPH cada vez sea más técnica y sea más profesional. En ese sentido, por ahí considero yo que es necesario que sigamos fortaleciéndonos
para que, como bien comentábamos hace un ratito con los compañeros de Loreto, pues sea también ese criterio que tengan ustedes como primeros respondientes, donde realmente adviertan y tengan conocimiento tanto de elementos del tipo penal de los delitos de los que están interviniendo, y también que tengan pleno conocimiento de lo que son las formas de detención, lo que es la famosa flagrancia que establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que conozcan los elementos mínimos de los delitos a los cuales ustedes están llevando la intervención como primer respondiente. Esto les permitirá, pues, que el llenado de actas sea correcto, sea más claro y entendible. Sí es importante adentrarnos en la cuestión de la síntesis, de poder resumir, pero obviamente siempre con la obligación de saber en qué momento podemos resumir información y en qué momentos tendremos que ser totalmente extensivos en la información que le estamos remitiendo a la Fiscalía. Eso es algo que se debe de trabajar en conjunto. Algo que me llama la atención y que posiblemente puedan ustedes fortalecer en los tiempos futuros es el llenado del acta a través de equipos de cómputo. Yo creo que también les permitiría a ustedes llevar a cabo una narración de mayor calidad al estarse preocupando menos por el tipo de letra, porque les alcance el formato. Considero que también son presiones extras que ustedes tienen. Parece algo sencillo, pero sí es una presión al momento que ustedes están llenando las actas correspondientes, y sería únicamente el contenido del IPH, ¿no? Obviamente las demás actas obviamente seguirían siendo llenadas con letra de mano, pues no son las entrevistas del lugar, las actas de aseguramiento, todas estas actas que ustedes realizan al día a día, pero sí el informe policial homologado, considero yo que tendrían que buscar la manera de adecuarlo en sus equipos de cómputo para que puedan llenarlo con una mayor fluidez. Y recordar siempre llevar esa calidad en la información que ustedes deben de cuidar, y siempre estar ustedes anotando cronológicamente las actividades que realizaron. Esto les va a permitir pues una minoría en el llenado de las actas. Esto les va a permitir una mayor fluidez para que puedan ustedes llenar un IPH de calidad, estableciendo circunstancias muy claras desde la hora de la llegada, establecer cómo es que tuvieron conocimiento, establecer pues quién les está señalando, identificar plenamente al testigo, identificar plenamente el lugar de la intervención. Si no es un lugar que cuente con nomenclaturas, pues señalar características del lugar, establecer entre qué calles está. Todos estos datos siempre van a ser de suma relevancia, y en tratándose de delitos donde fue detenido el imputado de forma posterior, establecer en el testimonio las características del imputado, las mayores que ustedes puedan plasmar dentro del informe, desde la vestimenta, características físicas, incluso características personales de las personas. Como bien platicábamos hace un instante, tatuajes, cicatrices, deformidades, todas estas situaciones, por más sencillas que parezcan, créanme que para nosotros, al momento de acudir a una audiencia de control, forman parte de quitarnos bastante debate, de quitarnos problemas, y asegurar un resultado que a la vez es un resultado de todos, ¿no? Es el resultado de ustedes que acudieron al momento del llamado, y del trabajo que ustedes realizaron al llenado de actas, y la puesta a disposición, pues finalmente surte efectos y cobra frutos con un buen trabajo que realizamos de manera conjunta. Señores, pues esa básicamente sería mi participación el día de hoy, algo muy, muy rápido, algo pues muy general. Me encantaría tener la oportunidad de visitarlos en Baja Sur con talleres más detallados y llevarme material de lo que considero yo es un debido llenado de actas, a criterio obviamente de mis compañeros, pero sí que ustedes puedan tener ese acceso a poder llevar a cabo el llenado de manera correcta. Y obviamente les digo, es básicamente un 80 o 90% el trabajo exitoso que vamos a llevar a cabo nosotros como Fiscalía,
obviamente con las obligaciones que tenemos nosotros de investigación y de corroborar la información en su momento. Señores, reciban un caluroso saludo, un abrazo de parte de su servidor. Estoy a sus órdenes acá en la lejanía, estoy en la ciudad de Ensenada, en la unidad con detenido, a la orden. Muchísimas gracias por su atención. Sé que es complicado el horario, sé que es complicado, algunos de ustedes posiblemente ya salieron de laborar o están por concluir la labor. Siempre es un poquito complicado y cansado estar en cursos o en pláticas a través de las plataformas digitales como lo hice el Zoom, pero me siento muy halagado de poder haber presenciado a la mayoría de ustedes sin tener las famosas cámaras apagadas. Entonces, créanme que lo valoro muchísimo y quedo totalmente a sus órdenes. Muchísimas gracias, compañeros. Maestro, muchas gracias. Procederemos entonces a dar cierre a esta ponencia. A nombre del Gobierno del Estado de Baja California Sur y de mi titular, el licenciado Anselmo Mendoza Morales, secretario ejecutivo de la Comisión de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, le damos las gracias al licenciado Oswaldo Cordero Padilla por esta excelente ponencia. Esperamos poder contar con su valioso apoyo en futuras capacitaciones. De igual forma, agradecemos a todos los participantes por sus valiosos comentarios, así como su tiempo y atención. Sin más, gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias.